Este tema de hoy, que es muy lindo, Jesús y los discípulos, a mí personalmente me encanta, nos va a ayudar como a comprender la primera parte de todo el Evangelio de San Marcos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 30. Jesús continúa presentándose como el Mesías y anunciando el comienzo del reino de Dios. Están presentes como antes los discípulos, escribas y fariseos y el pueblo. Pero ahora Marcos presta una atención especial a la postura de los discípulos. El evangelista presenta a Jesús en su calidad de maestro que enseña, porque fundamentalmente le va a dedicar la atención a los discípulos. Realmente tratará de corregir su visión demasiado milagrera de la actividad de Jesús. Presenta Marcos a Jesús enseñando con su actividad, ya que los discípulos entiendan la verdadera misión que Él les encomienda. Y de nuevo, este esquema lo conocerán de memoria, pero no importa, tenemos que ir ubicándonos siempre de nuevo en una estructura del Evangelio. La primera sección, del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6, los fariseos no entienden, no aceptan a Jesús, lo rechazan. Del capítulo 3, 6b en adelante al 6, capítulo 6, versículo 6, el pueblo tampoco lo acepta, sus compueblanos lo rechazan. Y ahora viene la sección donde Marcos relata que Jesús se dedica fundamentalmente a sus discípulos, a los 12. Y ellos sí lo reconocen como el Mesías al final. Pero hay que entender, después seguiremos más adelante para entender cuál es la visión del Mesías. ¿Y qué sabemos ya de los discípulos? Han aparecido desde el comienzo. Lo primero que Jesús hizo fue llamar a 4 discípulos. Apenas hizo el pequeño resumen diciendo que el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Jesús elige a los 4, a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Después, él se va con ellos a la sinagoga de Cafarnaún. Después de ahí sale ese día y se va a la casa de ellos, cura a la suegra de Pedro. Pero ellos, al final del día, le traen muchos enfermos y los cura y echa a los demonios, los espíritus inmundos. Han tenido todavía una visión muy triunfalista de Jesús. Entonces él se retira y dice, vamos a ir a otro lugar, no vamos a repetir acá. Pero son testigos de los milagros de que él va realizando en distintos pueblos y sinagogas y todo. Y escuchan sus enseñanzas. Y al final preguntan lo que no entienden, Jesús les enseña, por ejemplo, en las parábolas, pero al final, cuando cruzan y hay mucho viento en contra y Jesús está durmiendo, dice, no te importa que nos hundamos. Y él dice, todavía no tenéis fe, todavía no tienen fe, todavía no creen. Y hoy iniciamos la tercera sección, Jesús y los discípulos. Va a volcar Jesús con ellos todo su enseñanza, su interés, para ver si lo logran reconocer como el Mesías, pero no el Mesías que ellos tienen en la mente, sino el que Él les quiere transmitir. Seguirán apareciendo los otros protagonistas, también los otros actores de esta trama del Evangelio. Sin embargo, con el pueblo, Jesús busca que lo buscan para recibir milagros y todo. Jesús acoge, les enseña, pero habla muy poco con ellos. Entonces, en el conjunto total de esta sección, tenemos una introducción. Jesús es el misionero, el que envía a los 12. Hay un pequeño intermedio allí
de la misión. Mientras dura la misión, Jesús se queda solo, no hablan de Jesús, sino de los discípulos, y en ese intermedio hay una primera encuesta sobre quién es Jesús, y lo hace justamente porque hablan a raíz de la predicación de los apóstoles, y relata la muerte de Juan Bautista. Después vienen los ciclos de pan, el primer ciclo y el segundo ciclo, y al final la conclusión, donde viene la segunda encuesta que Jesús hace a sus discípulos y la confesión mesiánica de parte de Pedro en nombre de los discípulos. Entonces vamos a ver un poco la introducción. Jesús misionero envía a los 12. Dice el texto, de nuevo les invito que tengamos la Biblia, en el capítulo 6, versículos 6a, dice, perdón, 6b, porque en el 6a aparece que los nazaretanos no lo aceptaron y él se sorprendió de la falta de fe. Dice después que Jesús recorría los pueblos del entorno enseñando. Eso es una constante, la enseñanza. Entonces, qué bueno poder entender eso. El relato de la misión de los 12 corresponde a su llamada al comienzo de esa etapa que concluye en el 6a. Dice, su institución está exigiendo su misión. Instituyó a los 12 de entre todos los discípulos. ¿Para qué? Para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Ya vamos a ver un poco más adelante qué significa eso. Eso fue la intención cuando él instituyó a los 12, con los nombres y todo eso que hemos visto el martes pasado. Y aquí Jesús ordena la misión. Para ello viene ahora la segunda parte del programa. Los prepara ¿para qué? Para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Dice, así pues Marcos encadena el relato. Jesús recorría poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Ahí está. Entonces llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Pero si nosotros seguimos un poquito el texto, dice que los llama, Jesús los llamó, Jesús los envía, Jesús les dio el poder, los empodera y Jesús les instruye de qué manera tienen que ir. A mí casi me dio vergüenza pensando a veces en las misiones que íbamos a hacer con los jóvenes, cuando uno lleva un montón de morrales junto con las cosas. Y Jesús les dice así, les ordenó a sus discípulos para la misión, que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. O sea, la instrucción es clara, ligeros de equipaje. Les da instrucciones, una disponibilidad en forma de austeridad. Nada hay que llevar, una austeridad total y muy ligeros de equipaje. Lo que hace Marcos en un estilo indirecto, o sea, les ordenó a ellos, o sea, como diciendo allí, esto es así. Pero luego dice más adelante que él necesita justamente personas ligeras, prontas, no atadas a sus cosas. No han de llevar nada para el camino excepto un bastón, ya que resulta necesario para caminar. Y es posible que haya que ir lejos, pero ni pan, ni alforja, ni siquiera nada. Para seguir a Jesús hay una exigencia de ligereza, de pobreza que llega muy lejos. Y después, de una manera más directa, le dice, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Y es un estilo mucho más directo y claro, pero sin darle demasiada importancia a la acogida. Es una frasecita. Y después
ya los previene para el rechazo o la falta de acogida. Eso está muy marcado en ese texto. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Impresiona inmediatamente en este discurso el lugar que se concede a la falta de acogida. Uno pensaría que, bueno, llevan la buena noticia, que bueno, seguramente les van a recibir con mucha alegría, pero no es así. Marcos apenas menciona la acogida. Dice, y enseguida dice, si en algún lugar no los recibe. Se siente la impresión de que la misión se lleva a cabo en medio de 1000 dificultades. Se recoge sobre todo lo que Jesús dijo para el caso de la mala acogida. Esto supone que se ha hecho ya la experiencia. La comunidad de Marcos ha tenido que tropezar con no pocas dificultades en su actividad misionera. Si ustedes recuerdan, es una comunidad cristiana salida del mundo pagano, del mundo gentil, que no conocía la tradición del pueblo de Israel y por lo tanto tenían que anunciar y vivir el evangelio en el mundo romano, en el mundo pagano, donde el emperador era la buena noticia, el que traía la novedad. Sin embargo, Jesús los envía allí y Marcos recoge todo esto. Por eso dice, no se asusten. Todo estaba previsto. Jesús pensó ya en esa mala acogida. No se imaginaba ni mucho menos que la misión sea una tarea fácil. Es una tarea complicada. Dice que los enviados obedecieron, predicaron y curaron. Entonces dice, fueron entonces a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron muchos demonios y curaron numerosos enfermos, ungiéndolo con óleo. Lo que hacen los discípulos es exactamente lo mismo que han visto hacer a Jesús. Volvemos aquí a encontrarnos con los aspectos de la actividad en favor del evangelio. Predicar la conversión, expulsar los demonios, curar los enfermos. La única diferencia es la unción con el óleo, que seguramente estaba en la tradición de la iglesia. Dice, proclaman el mensaje. Aquí Marcos concreta, dice, predicaron que se conviertan. Eso es la conversión. Para recibir el mensaje de Jesús tiene que haber un cambio, porque es desde dentro hacia afuera donde nosotros podemos ser o acoger el evangelio. No podemos meterlo desde fuera hacia adentro, sino es un cambio de corazón. Ofrece los mismos signos que Jesús también hacía. Expulsar a los demonios, curando a los enfermos. Solamente hay un detalle, la unción de los con aceite, que ya les decía, que justamente el evangelio, la predicación estaba atestiguada por los signos. Por eso era el evangelio de Cristo. Quizás sea enfermiza esa hambre excesiva de milagros, pero por otra parte, quizás no le prestamos suficientemente atención al hecho de que la predicación del evangelio tiene que tener sus repercusiones en el equilibrio humano. A ver, yo quisiera como explayarme un momentito en esto a fin de que podamos descubrir qué es esto de una repercusión humana. Cuando nosotros predicamos el evangelio y no se transforma el ser, el comportamiento, no hay un cambio, algo falla. O nuestra predicación es vacía, no llevamos el evangelio de Cristo, o no creemos en lo que anunciamos, pero algo falla. Yo recuerdo, y perdonen que haga una pequeña interrupción, cuando íbamos aquí en Colombia
a las serranías ahí de Antioquia. Y después de un año y medio, pero de varias repeticiones de ir a las distintas veredas, le preguntamos si eso le había traído algún cambio a la comunidad. Y dice una señora: ay, padre, usted no se imagina, desde que ustedes vinieron la primera vez predicándonos el evangelio, mi esposo ya no me pega. Ustedes pueden entender esto, captar esta realidad. La vida se vuelve humana, la vida entra en el hermoso respeto de la dignidad. Eso es predicar el evangelio. Eso es justamente hacer que el evangelio se encarne, que el evangelio sea vida para nosotros. Pues bien, vamos a continuar un poquito en esta nuestra explicación, que me parece fundamental a fin de tener claro qué es lo que realmente Jesús quiere con nosotros. Entramos en este intermedio mientras dura la misión. Los discípulos y Jesús están ahora en contexto distinto. No sabemos dónde está Jesús. Marcos no lo dice, solamente que los discípulos están anunciando el evangelio. Y aprovecha esta ausencia, digamos así, esta separación de los discípulos con Jesús para narrarnos dos hechos que sirven como telón de fondo de toda la misión. Una encuesta sobre Jesús y la muerte de Juan Bautista. En primer lugar, vamos a mirar en el 6:14, donde tenemos la encuesta, la opinión de Herodes. Dice aquí el texto que la fama de Jesús se había extendido y el rey Herodes oyó hablar de él. O sea que en Genesaret, en Tiberíades, también se hablaba de Jesús y él quedó sorprendido. Y por lo tanto, empezó a averiguar quién era ese Jesús. Dice, porque su fama se había extendido por todas partes. Y algunos decían, Juan el Bautista resucitado. Y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías. Y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar, a quien yo mandé matar. Y ahí introduce Marcos de una manera genial la muerte de Juan el Bautista. Y uno se pregunta por qué. Dice, la alusión a la muerte de Juan introduce el relato de su muerte, anuncio de la suerte que espera Jesús. El relato retrata el temple de Juan y el carácter voluble de Herodes, cuya levadura deben evitar los discípulos. Buena ocasión para referir el asesinato de Juan el Bautista. Pero, ¿por qué aquí? Esta imposición, esa mezcla, digamos, de los textos de la misión, uno espera que los discípulos vuelvan y ahí hablen del éxito que tienen, pero sin embargo quiere resaltar algún otro aspecto. Dice, se explica sin duda por una identidad de atmósfera. Acaba de recordarse que la misión no tiene el éxito asegurado, o sea, hay dificultades. Por eso hay que crear un ambiente dramático. Los discípulos parten sabiendo que la misión se tendrá que vivir en medio de persecuciones. El fracaso de Juan es una buena prueba de ello. Y cuando vuelva a aparecer el tema de las opiniones de la gente sobre Jesús, será para introducir de nuevo el anuncio de la pasión. O sea, ahora Juan muere. Después Jesús anuncia que es él el que tiene que pasar por la muerte. Entre Juan y Jesús empieza a esbozarse un paralelismo. La escena queda vacía al partir los 12 a misionar. Ese intermedio trágico nos permite evocar el ambiente propio de la misión, el de Juan, el de Jesús y el de los enviados por Jesús. Y ahí
tenemos el ciclo de pan. Termina esto, tenemos el ciclo del pan, que tiene dos partes. Primero es el signo de los panes, la travesía, porque hay dos multiplicaciones de los panes, por lo tanto tiene dos explicaciones. La travesía al lago, las curaciones de Genezaret, discusión con los fariseos sobre la pureza, la curación de la hija de la Sirofenicia, curación progresiva de un sordo mudo. Vamos a adentrarnos. Recuerden tener el texto, capítulo 6, versículo 30 en adelante, porque es muy importante que podamos mirar sobre el texto qué es lo que pasa. Dice, Jesús comenzó su ministerio siempre rodeado de multitud, pero en la medida en que iba concretando su mensaje, el pueblo lo fue abandonando. Y en ese contexto pidió a sus discípulos que se definieran y ellos optan por seguirlo. Ellos quieren seguir. Entonces la tradición evangélica recogió estos hechos de diversas formas. O sea, el de la multiplicación de los panes. Jesús, cuando ellos vuelven, dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar deshabitado a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían ni tiempo para comer. Y dice que en esa multiplicación de los panes, que termina finalmente con la confesión de la fe de Pedro al final, hay mucha alusión a la Eucaristía, al Dios que es el buen pastor, al Salmo 23, la mención de la hierba verde junto con el tema del pastor, del reposo, del pan, recuerdan sin lugar a duda este salmo que presenta a Dios como el buen pastor de Israel. Y de manera muy especial vamos a tener en cuenta el versículo 41 de este texto, que es la culmen histórica y teológica del relato. Cada sección de los panes consta de algunos elementos comunes. Por ejemplo, el signo de los panes, la travesía del lago. Acá tenemos las citas. Si ustedes después van a compaginar, después vuelvo a traer esto. Pero el conjunto literario de Marcos 6, 30 hasta el 7, aquí una fallita en la citación, 7:37, presenta un notable paralelismo con esta segunda parte de 8, 1 al 26, Marcos 8, del versículo 1 al 26. Tenemos multiplicación de los panes, travesía del mar, controversia con los fariseos, discusión sobre el mar y la curación. Eso nos deja como que pensar y mirar un poco a ver qué es lo que nos quiere enseñar Marcos con esta repetición. Vemos el signo del pan, 30 al 44. Los dos enviados regresan contentos y Jesús los invita a un descanso en solitario. Dice, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque eran tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos a un lugar desierto. Parece como si aquí Jesús y los discípulos no se hubieran puesto a jugar al escondite con la gente. Quieren huir de la gente, pero se ven obligados finalmente a ocuparse de ellos. Porque dice el texto así, se fueron pues en la barca, ellos vieron, o sea, la gente vieron alejarse y muchos, al reconocerlos, fueron allá por tierra desde todos los pueblos y llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, dice, vio Jesús un gran gentío
Querían huir de la gente, pero la gente los obliga a ocuparse de ella. Y este es el nervio del relato, el hilo conductor de este relato de la multiplicación de los panes. ¿Qué es lo que se subraya? No pueden escaparse de la gente. Jesús y sus discípulos se ven imposibilitados de sustraerse a ella, de la gente. Y cuando la gente está allí, es preciso ocuparse de todos. Y el descanso será para otra ocasión. Un buen motivo para preguntarnos nosotros, ¿cómo acogemos? Cuando nuestras prédicas son buenas y la gente acude, pues allí debemos justamente atenderlos también. Cuando nuestras catequesis nos ayudan y nos invitan, qué bueno que cuando la persona se siente interpelada podamos escucharlos. Dice, esta es la única vez en Marcos que se designa a los discípulos con el nombre de apóstoles, esto es, enviados. Los apóstoles se reunieron en el versículo 30. En cuanto tales, es como fueron enviados a misionar y están allí ahora para dar cuenta de su misión. Hacen una evaluación, una puesta en común. Esta misión la resumen según los dos aspectos que ya conocemos y que caracterizan la actividad de Jesús. Le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús y los apóstoles están vinculados entre sí como obreros de la misma tarea, que es la tarea de Jesús, implantar el reino de Dios. A ver, ¿cómo sigue Marcos su relato? Dice, traza aquí un pequeño retrato del misionero evangélico. Y parece ser que lo hace a la luz de la experiencia misionera post-pascual, después de la Pascua. El apóstol es todo lo contrario a una persona ociosa. En el texto que se sigue, se tiene la impresión de que los 12 al principio están ociosos, viendo todas las cosas que hay que hacer, pero sin hacer nada. Quieren descansar. Uy, qué cansancio, ¿no? Ven que es tarde y dicen, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse pan. Y Jesús les responde, ustedes han misionado, denles ustedes mismos de comer. En vez de contar conmigo, miren a ver qué es lo que pueden hacer ustedes. O sea, a ver, pellizquense un poco. Y les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y a ver, ni siquiera se les había ocurrido si había algo. Si tenían algo para compartir. Después de haberlo comprobado, vuelven con el resultado, 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les pone a trabajar y les manda formar grupos. Y después de la acción de gracias, les da el pan y los peces para que ellos distribuyan, o sea, los involucra en esto. Es interesante. Si miramos el paralelismo de Herodes, ¿dónde y cuándo mata a Juan Bautista? En un banquete ocioso entre los grandes del pueblo, donde la ociosidad es tan grande que junto al baile de la niña, el rey hace juramentos y no quiere contradecirse y no importa cuántos muere o quién muera. Y aquí Jesús tuvo compasión porque andaban como ovejas sin pastor. Esa es la gran diferencia. Y Jesús quiere que los discípulos entren a formar parte de esta actividad. Tenemos aquí evidentemente una lección para los misioneros, ya que esta narración ha sido relacionada con la misión por algún motivo. Los misioneros no pueden negarse a la gente y siempre tienen algo que hacer por ella. Jesús y los apóstoles, una forma para Marcos de trazarnos un retrato misionero cristiano. Jesús se los asocia para que prosigan su obra y los pone en acción para que se ocupen de la gente.
A ver, la gente, ¿qué es? Estaban como ovejas sin pastor, como dije recién. Hace cambiar planes a Jesús, dando una lección a sus discípulos sobre cómo tiene que actuar un buen pastor. Jesús enseña y alimenta. ¿Será que comprenden esta lección? ¿Será que nosotros después de 2000 años hemos entendido esta lección? Jesús siente lástima de verlos desorganizados. No hay nadie que se ocupe de ellos y por eso están entregados a su propia iniciativa. No componen un pueblo y esa compasión se traduce en enseñanza. Jesús les enseña. ¿Qué les enseñará? No sé. Lo propio de Marcos, cuando Jesús dice que se encuentra con la gente, es casi seguro que se pone a enseñar. Incluso en cierta ocasión nos dice, vino la gente donde él y como acostumbraba les iba enseñando. Eso lo dice en el capítulo 10, versículo 1, ya al otro lado del Jordán, camino a Jerusalén. Esta es la imagen de Jesús que Marcos retiene. O sea, en la retina de él está Jesús que enseña a la gente. Es el que enseña, es el que le dedica tiempo. Él es el que no se sustrae a su compromiso de estar. Y la multiplicación de los panes no es un milagro extraordinario, sino que es ante todo un signo, un símbolo. En este hecho se ha percibido un sentido y se ha explotado. Es un símbolo de que lo que hace una comunidad cuando se reúne para comer, para escuchar la palabra, en torno a su pastor que es Cristo. Qué belleza, qué hermosura. Entonces, frente a eso, vamos a mirar un poco qué es lo que realmente Jesús nos invita a hacer y a decir. Realmente Jesús aquí nos quiere, y Marcos, el escritor, el que compone el Evangelio, nos quiere hacer ver que el ejemplo de Jesús es crucial seguirlo. Y es el que da absolutamente la libertad en el actuar. Cuando nosotros nos miramos demasiado a nosotros mismos, como suelen decirse, y el Papa Francisco lo suele mencionar, cuando somos demasiado autorreferenciales, nos olvidamos la enseñanza de Jesús, que es el pueblo, que es la iglesia en salida. Entonces, eso nos invita justamente el Evangelio de Marcos en esta enseñanza a los discípulos, que hay que salir, hay que aprender, hay que tomar en serio el Evangelio de Jesús, el Evangelio que Él nos dejó a través de los evangelistas para ponernos en contacto con Jesús. Muy bien, y si nosotros seguimos un poco, en el versículo 45, dice: Jesús mandó a sus discípulos que subieron a la barca y se adelantaran a la otra orilla en dirección de Betsaida. Aquí hay unas ciertas incoherencias geográficas. Marcos no le importa eso. Betsaida queda al nororiente del río Jordán, al otro lado del Jordán, pero al norte del lago de Galilea, y donde ellos estaban, aparentemente estaban cerca en Genezaret o algo así, porque allí estaban donde la gente se le acopló o estaba cerca de Magdala, en alguno de esos sectores. Y dice, cuando lo despidió, la gente fue a la montaña a orar. Jesús hace la evaluación de todo el trabajo de pastoreo junto a su Padre Dios, en esa intimidad. Qué bueno, qué enseñanza tan bella para nosotros. Y después camina. A medianoche sale a su encuentro andando sobre el agua, cosa que solo puede hacer Dios, y además se identifica con el nombre divino, yo soy. Pero los discípulos no comprenden porque no habían entendido lo de los panes. Hay lecciones que si no se digieren,
embotan la mente y incapacitan para seguir adelante. Los discípulos estaban en la barca, el viento en contra, dificultades, remando, y de pronto ven a alguien caminar sobre las aguas, sobre el mar, y pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les dijo enseguida, tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba como enceguecida, como sin comprender, como embotada, como oscurecida. Y oh sorpresa, ¿dónde llegan? Llegan a otro lugar y enseguida llegan ahí. Y dice que llegaron a Genesaret, prácticamente el mismo lugar donde habían estado. Llegan ahí, no llegan a Betsaida, sino a Genesaret, donde dejaron la barca. Y allí es donde llega una gran cantidad de gente que lo quiere tocar. Pero tenemos aquí una discusión con los fariseos que llegaban de Jerusalén para ponerlo en entredicho. Y dice que es el texto escrito sagrado e intocable, la Torá, la Sagrada Escritura. Y ellos se sentían que Jesús se saltaba muchas de estas cosas. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos también sentir esta libertad, pero no para saltarnos la palabra, sino para profundizar. Ellos llamaban la tradición de los padres, la tradición oral, pero Jesús los critica. ¿Por qué? Porque simplemente ellos se fijan en la letra de la ley. Y sin embargo, por otro lado, el contraste está que el pueblo le interesaba que mientras los discípulos tenían la mente embotada, ellos sabían que Jesús los curaba. Y de todas partes donde entraba, en pueblos y ciudades y poblados, ponían a los enfermos. O sea, tenía una visión mágica de Jesús que los curaba. Y la crítica la provocan algunos escribas y fariseos porque los discípulos de Jesús no se lavan las manos antes de comer. No se trata de un lavarse por motivos higiénicos, sino simplemente signo de pureza religiosa. Y eso fue el motivo de la discusión. ¿Qué les responde Jesús? ¿Por qué frente a esa crítica, por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que como comen con las manos impuras? Jesús ahí comienza criticándoles y dicen, ustedes han cambiado todo, incluso el cuarto mandamiento, que es ayudar al papá y a la mamá, sencillamente porque quieren aprovecharse de una tradición oral y no ayudar, no ser solidario. Y le responde, hipócritas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es todo un texto que es bueno leerlo después, ¿sí? Y al final dirige su atención a todos los asistentes, frente a la crítica de no lavarse las manos, que es lo que realmente contamina a la persona. Dice, escúcheme todos. En el versículo 14, cuando llama al pueblo, dice, y entiendan esto, nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que sale de su interior es lo que mancha al hombre. O sea que realmente lo que sale del corazón. Y eso termina diciendo, si alguien tiene oídos, que oiga. Los discípulos no han entendido bien tampoco y en casa le preguntan la explicación. Y Jesús se queda
sorprendidos. Ni siquiera ustedes son capaces de comprender. Ustedes se imaginan el pobre Jesús. ¿Cómo hacer? Y dicen, no saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo. Porque eso no va al corazón, sino al vientre y después se elimina en lugares retirados. Y agregó, lo que sale del hombre es lo que hace impuro, porque del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que contaminan el hombre. Jesús pone en el lugar justamente a esta realidad, el corazón del hombre. Y después tenemos, él se retira de allí y se va a la región de Ciro y Fenicia, de la región de Tiro y Sidón, y se encuentra con esa mujer sirofenicia, que le pide que le sane a su hija. Y Jesús dice, después finalmente al prestarle atención, dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perritos. Los perritos son los paganos. Y ella toma esta palabra y le dice, es verdad, pero los cachorros, los perritos, debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Y Jesús se sorprende a lo que dijo la mujer y dice, por lo que has dicho, por tu fe, el demonio ha salido de tu hija. Es interesante que este texto está puesto entre las dos, justamente entre las dos multiplicaciones de los panes, en la sección de los panes. Y Jesús después cura, cuando llegan, de ahí sale y pasa por Betsaida, por la región de la Decápolis, y allí le traen un ciego, un sordo mudo, y le impone las manos al enfermo, le metió los dedos en los oídos y con la saliva moja la lengua. Y entonces dice, dio un gemido. Este gemido no es un testimonio de compasión por el enfermo, sino un movimiento profundo de llamada a Dios con la conciencia de una tarea difícil, de una dura oposición que vencer. Cómo es difícil abrir los oídos, cómo es difícil hacer hablar a las personas de manera correcta. Por eso el grito de Efetá, que después se fue tomando en la liturgia bautismal como el gesto de ábrete, Señor. Y tenemos la segunda sección de los panes. Es el signo de los panes, de nuevo una discusión con los fariseos y la travesía y la incomprensión de los discípulos y una curación progresiva. Tenemos otra vez esta parte que es muy similar a la primera, para que tengamos muy en cuenta esto, porque se repite y quiero terminar, si no se me corta. Entonces, el signo de los panes. Se trata de una repetición del anterior signo de los panes, que Marcos recoge de una tradición de origen greco-cristiano, en la que se acomodan algunos datos para presentar a Jesús como el buen pastor de los gentiles. Y hay algunas diferencias. La más manifiesta, la más significativa son las cifras. Aquí hay 7 panes y 7 canastas de sobra y alrededor de 4,000 personas. Estas pequeñas variantes son significativas si tenemos en cuenta que en los Hechos de los Apóstoles los diáconos de los griegos han sido 7. 7 es la totalidad, la plenitud. Por lo tanto, podemos decir que la primera multiplicación de los panes es una tradición que ha madurado en el terreno judío, cristiano, palestino, y la segunda en el terreno pagano cristiano, pasando por la mediación de las comunidades de origen pagano en los territorios de lengua griega. Esta hipótesis nos permite comprender casi todas las diferencias entre los relatos. Esta foto es una foto actual de la iglesia de la multiplicación de los panes y peces, lo que la tradición ha puesto allí. Si alguien estuvo allí, lo recordarán muy bien.
Pero hay una diferencia muy interesante. ¿Cuál es el motivo de la compasión? Porque llevan 3 días con él y no tienen nada que comer. Antes, porque andaban como ovejas sin pastor, aquí no tienen nada que comer. Si lo despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. Y algunos de ellos han venido de lejos. Y allí pone de nuevo la mesa para todos. La mesa de Jesús está puesta para nosotros. Lo que hizo por los judíos puede también hacerlo por los paganos. En efecto, la geografía de la segunda multiplicación de los panes no es la misma que la primera. Están al otro lado del lago, seguramente en la región de la Decápolis. Dice que cruzó Tiro y Sidón y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Los discípulos intermediarios entre Jesús y la gente. Sus discípulos le responden: ¿cómo podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, ellos mismos se preguntan, ¿quién puede tener suficiente pan? Y Jesús les responde: ¿cuántos panes tienen? Y ya habían averiguado 7. Y ahora Jesús no tiene la necesidad de insistirles que hagan algo. Ya saben qué tiene que hacer. Entonces, la relación con el banquete eucarístico se establece lo mismo que en el primer relato. Tomando los 7 panes, dando gracias a Dios, lo partió, lo iba dándoles a sus discípulos y ellos lo partieron y lo compartieron con todos. Aquí termina ese discurso así muy rápidamente. Y después salen de allí, de ese lugar, atraviesan el mar, dice de una manera muy significativa. En el versículo 9 dice: comieron hasta saciarse y con las sobras recogieron 7 cestas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y subió enseguida en la barca con sus discípulos y se fueron hacia la región de Dalmanutá, que queda cerca de Magdala, cerca de Genezaret allí. Entonces allí llegaron los fariseos y comenzaron a discutir de nuevo con él para ponerlo a prueba. Le pedían el signo del cielo, pero Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos volvió a subir. O sea, realmente Jesús se indigna porque vieron todo y quieren todavía un signo del cielo. En la travesía, Jesús les dice a los discípulos que estén atentos a la levadura de los fariseos y de los herodianos. Los fariseos es la hipocresía y Herodes el oportunismo político. Y ellos no entienden. Pensaron que era porque solo habían llevado un pan. Habían recogido 7 canastas, pero solo recogieron un pan para atravesar. Entonces él les pregunta: ¿a qué viene esta discusión? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. ¿No recuerden cuántas canastas llenas de sobra recogieron cuando dimos de comer a 5,000 personas? Y ellos le dicen 12 canastas. Y cuando dimos de comer 4,000, 7. Y le dice: y todavía siguen sin comprender. Qué duro para Jesús. Y llegamos al 8:22. Este es un texto muy significativo. El signo de la lenta evolución que está teniendo lugar en los discípulos. Jesús cura un ciego en 2 tiempos. Primero, ve a hombres que caminan como árboles. Dice: veo hombres como si fueran árboles que caminan. Y Jesús le puso nuevamente y vio con claridad. La visión también es progresiva, como la audición es progresiva. Y Jesús les recomienda
no entrar en ningún pueblo, sencillamente que se quede afuera, y llega justamente esta recriminación a sus discípulos. Tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Ante la incomprensión de los discípulos, aún después de la segunda multiplicación de los panes, Jesús ofrece en este ciego que recobra la vista en 2 tiempos un símbolo de los pasos y superaciones que los discípulos tienen que ir dando para llegar a una fe plena y clara en el misterio de su persona. Es el Mesías, pero también es el Hijo del Hombre. Es a la manera de siervo de Yahvé que tiene que pasar por el sufrimiento y la muerte a la gloria de la resurrección. O sea, no es un Mesías así, grande. Y llegamos a la conclusión y la confesión de fe de Pedro, y hace una nueva encuesta. Si la primera sección hacen una encuesta, ahora hace la encuesta Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que Juan Bautista, que Elías, algunos de los profetas, y les dice, ¿y ustedes? Y Pedro, en nombre de todos, reconoce como Mesías, es decir, el enviado prometido por Dios, el ungido, de una manera especial para salvar a Israel. Tú eres el Mesías. Y Jesús ahora, oh sorpresa, ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Jesús es Mesías, como se veía apuntando a partir del bautismo del Jordán, pero ahora queda revelado. Jesús no lo quiso revelar así, hablando, sino ellos tuvieron que ir descubriéndolo. Sin embargo, ahora deben seguir con el secreto. ¿Qué pasa? ¿Por qué el mandato del silencio? ¿No está de acuerdo Jesús con la confesión? Claro, está de acuerdo, pero los discípulos no entienden correctamente lo que significa Mesías. Por eso, toda la segunda parte será una catequesis hasta llegar a Jerusalén sobre cómo será el Mesías. Y aquí termina la primera parte de esta catequesis, en la que Marcos ha desarrollado parte de lo que anunció en el título. Jesús, el Evangelio de Jesús, el Mesías, es Mesías. Pero ¿de qué manera? Entonces, digo así, con el corazón en la mano, y perdonen la rapidez, pero no quisiera que me corte. Muchas gracias y los espero el próximo martes 17 de noviembre con el tema El camino de Galilea a Jerusalén. Es toda la formación que hace Jesús con los discípulos para ir enseñándoles de qué manera es él el Mesías, qué es lo que tiene que pasar, cómo tiene que pasar, de qué manera él se presenta como el verdadero Mesías, que tiene que morir, padecer, morir, pero resucitará. Vamos a pedirle a Dios, queridos amigos y amigas, que el Señor nos ayude. Yo pienso que esta catequesis, la de hoy, esta parte del Evangelio de Marcos, nos tiene que sacudir un poquito las fibras interiores para decir, Señor, no quiero ser espectador, quiero ser obrero, evangelizador, misionero de tu reino. Quiero ayudar, no quiero ser ocioso, me quiero ocupar en aquello que tú también hiciste cuando estuviste aquí con nosotros, porque eres tú quien nos invita en esta tarea, quien nos da la fuerza del Espíritu. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga y nos lleve siempre con bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.